Filósofo francés con más de 50 años de carrera y también 50 años como aficionado a los toros. Ha escrito 16 libros, 3 de ellos involucrando el tema de la tauromaquia. Para mí es un gusto y un honor esta noche platicar aquí en el restaurante Palm del Hotel Presidente Intercontinental con Francis Wolff. Francis, buenas noches. Buenas noches, Rafael. ¿Qué te llevó a escribir tu primer libro de toros, Filosofía de las corridas de toros? Poner un poco de razón en mi pasión, porque creo que después del primer choque que tuve cuando he visto mi primera corrida, que yo no estaba preparada a recibir ese shock, porque yo venía de una familia parisina que no sabía nada de toros y ni sabía que había toros en Francia, por ejemplo. Y entonces vi una corrida de toros un poco por casualidad en Nimes y recibí un shock de ver una cosa tan singular, tan especial, que se asemejaba a nada, que empecé a documentarme, a entenderlo, incluso después a viajar. Y después creo de 30 años o un poco más de afición, de pasión, de escribir algunos artículos sobre tal o cual corrida en varios periódicos, resolví hacer lo que sabía hacer, o sea, intentar transformar esas emociones, esas pasiones en conceptos y argumentos, que es el trabajo de la filosofía. Entonces, el resultado fue ese primer libro que fue La filosofía de las corridas de toros, pero con ningún objetivo apologético, porque cuando escribí en el inicio de los años 2000, la corrida de toros no era tan criticada, no tan atacada como fue después. Pero cuando empezó a ser atacada, escribí un segundo libro, que es 50 razones para defender la corrida de toros. Era la época de la prohibición en Cataluña, y escribí ese libro que fue traducido incluso en inglés, en catalán, en francés y en español, por supuesto, en catalán, para servir a la defensa de la corrida en catalán. En Cataluña me llamaron en el Parlamento de Cataluña para defender la corrida de toros. Infelizmente no perdemos el voto, la votación final. Entonces fueron dos motivos completamente distintos. Y el tercero era más, que se llama 6 claves del arte de torear, era más una colección de diversas contribuciones que me pidieron por varias oportunidades, una sobre el toro, otra que es el pregón que hice en Sevilla en 2010, que está dentro de esa colección. En estas 6 razones, la última me llama mucho la atención, donde se justifica solamente la muerte del toro si el torero pone su vida en juego. Sí, creo que es un buen resumen de la moraleja de la corrida de toros. O sea, ¿por qué matar el toro? ¿Por qué poner la vida por qué un hombre puede deber su vida poner en riesgo? Que fue la principal crítica contra la corrida de toros durante la historia, la crítica de la Iglesia, por ejemplo. Un hombre no debe poner su vida en riesgo, en peligro, por una diversión. Y ahora las cosas son un poco distintas, que el problema es del animal, no sino del hombre, porque estamos mudando casi de civilización, pasando del humanismo al animalismo. Pero es otra cosa. Pero decir que la moraleja de esto justifica al mismo tiempo el heroísmo del torero y el hecho que el toro puede ser matado, sacrificado en el ruedo. O sea, es el encuentro de todo eso que me parece ser la ética de la corrida, que resume mejor la ética de la corrida de toro. ¿Existe una filosofía taurina? No. La filosofía puede tomar cualquier objeto, y yo en particular
intento hacer el desafío de filosofar sobre cosas que no son filosóficas. Okay. Por ejemplo, he escrito un libro sobre la música, que también es en cuestión de emoción, de pasión, pero que parece rebelde al concepto y al argumento, como las corridas de toros. Entonces, para mí fue un desafío. Pero una filosofía de la corrida de toros no hay. Existen páginas de Ortega y Gasset sobre la caza de los toros, por ejemplo, pero hay pocos filósofos españoles y aficionados, entonces es quizás el motivo por que no haya una tradición filosófica en el toro. Pero yo diría que si decimos que la filosofía incluye una ética y una estética, yo diría que existe una filosofía interna al toreo, no una filosofía de los filósofos, sino una filosofía que viene de lo que significa la corrida. Del punto de vista ético ya hemos hablado, podríamos hablar más de la bravura del toro, lo que significa el toro, pero del punto de vista estético podemos resumir también la estética del toreo diciendo que es transformar el miedo de morir en belleza. Y también en esa relación del miedo de un lado y de la belleza, para mí resume toda la estética de la corrida. ¿Por qué? Porque normalmente cuando hay peligro, cuando hay miedo, no hay belleza. Por ejemplo, tú estás en una situación en un navío con peligro de muerte, tú no puedes ver la tempestad en el mar como algo bonito. Sí, sin duda. Pero si tú estás en la playa y tú ves de lejos, sin miedo, te puede aparecer bonito, bello la tempestad, ¿por qué no? Entonces hay una contradicción entre miedo y belleza. Y la corrida de toro, y en particular el toreo, reconcilia los dos. Tú tienes al mismo tiempo el mismo pase, puede te dar miedo y comunicar belleza. ¡Ole! ¡Ole del miedo y le de la satisfacción de la belleza! Y esta filosofía que genera la corrida de toros, sí. ¿Con qué corriente filosófica tradicional podía ser paralela? Es muy difícil de decir. Depende de qué parte, de qué momento de la corrida. Por ejemplo, yo en mi libro Filosofía de la corrida del toro tengo un capítulo que se llama Ser torero. Y intento explicar que el ser torero es diferente de hacer una buena faena o de tener técnicas, etc. Es una manera de ser. Y la ilustración que puedo dar del hecho que el torero debe encarnar un modo de ser es el grito que después de una gran faena, un gran triunfo es torero, torero, torero. La manifestación más alta del triunfo para un torero es de ser un torero, haber sido un torero, estar en torero y ser torero. De tal forma que eso, para mí, yo como mi primera especialidad de filosofía antigua, yo he mostrado que era algo que se asemejaba a la sabiduría antigua. O sea, que el sabio es aquel que es completamente y perfectamente aquello que debe ser. Y nada más. Cuando un torero está en torero y es torero, tú no ves en él que si es mexicano, si es español, tú no ves en él el marido, el padre, tú ves el torero, el puro torero. Y, por ejemplo,
yo he dicho que es algo que me hace pensar a la sabiduría antigua, en particular la sabiduría estoica. El estoicismo es la encarnación de alguien que parece distanciado con los acontecimientos del mundo, con los peligros reales, los accidentes de la vida, etc. Y es, en algunos momentos, algunos toreros encarnan esa actitud estoica. Ese aspecto heroico de los toreros. Sí, ¿Son los también. toreros los héroes de la actualidad o los últimos héroes de nuestros tiempos? En cierto modo sí. Un heroísmo voluntario, un heroísmo... hay que ver. Héroe tiene dos sentidos. Heroísmo es aquel que pone su vida en riesgo, en peligro, etc. Héroe también se dice en el teatro. Héroe de una pieza de teatro, etc. Y el torero está exactamente a medio camino entre los dos. De un lado, encarna una forma de heroísmo, pero por otro lado, es un actor. No es un heroísmo gratuito, es un heroísmo que se muestra en espectáculo, que eso no se debe olvidar. Pero la ética del torero consiste en, si es posible, de encarnar un héroe de teatro, pero afrontando una realidad. ¿Qué es la diferencia del arte de la tauromaquia con las distintas artes? En la tauromaquia hay vida y hay muerte, y la muerte es lo que le da vida a la tauromaquia. Vamos a una pausa y regresamos. I mean, you don't stop. You're writing and you're teaching and collaborating with everybody. Ever have time for your family? The family Do gets you kind have of lunch? demanding. They're all working, you know. Susan's Very like not exactly a slouch, you know. So CEO of YouTube, I think that's Janet, is professor of pediatrics at UCSF Medical School. Anne, who is the founder of 23andMe, and she's like changing healthcare worldwide. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Y sigamos escuchando a este sabio de la filosofía y también de la tauromaquia. Francis, ¿qué piensas de la humanización de los animales? Pienso que significa la animalización de los humanos también. Porque existe ese movimiento en casi todos los países occidentales del mundo, porque existe ese nuevo movimiento que está transformando completamente el humanismo. O sea, la idea de que cualquier animal, incluso cualquier ser vivo, tiene el mismo valor que cualquier otro ser vivo y por lo tanto que un humano, un ser humano, un perro o un pescado tiene el mismo valor. Tiene varias fuentes para mí. La primera fuente es que es lo que defiende mi último libro, Tres utopías contemporáneas, es una nueva utopía que es una utopía post-política. ¿Por qué? Porque el siglo XX fue un siglo de utopías políticas que fracasaron, menos mal.
Menos mal. Menos mal. Pero de tal forma que hoy en día la juventud, etcétera, no piensa utopías en términos políticos. Vamos a formar una nueva comunidad, vamos a acabar con la exploración del hombre para el hombre, vamos a... Bueno, parece que esto ya ha acabado. La idea de liberación del hombre ya parece pertenecer al siglo pasado. Entonces, como las nuevas generaciones necesitan el sentido de la justicia, necesitan víctimas, la encarnación de las víctimas hoy son pospolítica, son los animales, que son el nuevo proletariado para aquellos que piensan que no hay posibilidad de liberación de los pueblos, sino hay posibilidad. Entonces vemos que todos esos movimientos van a usar exactamente la misma fraseología que en las utopías del siglo XX. O sea, liberación de los animales, fin de la exploración, etcétera, etcétera. Ese me parece el primer motivo. Y el segundo motivo, hay muchos otros, es que ya no sabemos quiénes somos los hombres. Durante hemos aprendido a través de la educación religiosa, por ejemplo, que los hombres son completamente únicos porque reconocen la existencia de Dios, porque tiene alma, tiene libre arbitrio, etc. Parece que el materialismo moderno tiene como consecuencia que las personas ya no creen en todo eso. Y con el progreso de las neurociencias, que reducen todas las actividades, todos los actos humanos a decisión que no depende del libre arbitrio, sino de relaciones eléctricas en el cerebro, hay la idea que cualquier ser es equivalente a cualquier otro ser. Bien, entonces de ahí una nueva moral que dice que los hombres son animales, que tiene ciertamente verdad, pero que los animales son como personas. Entonces, creo que si ese movimiento significa más bienestar para el animal, muy bien, porque de vez en cuando la criación de animales me parece horrible, bárbaro, etc., cruel. Si es para transformar nuestra civilización y que acabemos definitivamente con todas las relaciones que tenemos con los animales, porque la misma domesticación para ellos fue una especie de colonización injusta, etc. Entonces, digo, ese movimiento generoso aparentemente tiene su peligro que debemos mensurar hoy. ¿Es una forma hipócrita de la humanidad de pedir disculpas a la naturaleza? Sí, pero hay mucha confusión también con esa palabra de naturaleza. Yo me considero ecologista, por ejemplo. Pero pienso que las personas no saben lo que significa ecología. Ecología significa equilibrio entre las especies, significa también defender la biodiversidad, eventualmente luchar contra las especies nocivas, muy bien. Pero ecología no significa se interesar por la suerte de cualquier pescado o el sufrimiento de cualquier individuo animal. Significa todo lo contrario, porque para un ecologista lo importante son las especies. Y por otro lado, vida y muerte y predación forman parte de la naturaleza. La naturaleza no es un cuento ¿cómo se dice? Cuento de fadas. De hadas. De hadas, sí. Y la imagen que muchos, en particular los jóvenes, tienen de la naturaleza, que todo lo que es natural es bueno, pero no.
La naturaleza es el lugar de la agresión, de la predación, y la definición de la injusticia, o sea, el derecho del más fuerte es la naturaleza. De tal forma que, evidentemente, la especie humana es predadora, eso sí, sin duda, pero la respuesta no puede ser el animalismo, debe ser el respeto de los equilibrios ecológicos. Y en ese equilibrio, el toro bravo juega un papel clave en lo que son las dehesas, las ganaderías. ¿El toro resulta ser víctima al final, desde un punto de vista filosófico? Bien, si focalizamos, si la corrida es apenas 20 minutos de lidia, parece una víctima. Ahora, cuando hay bravura en el ruedo, creo que cualquier persona honesta no puede ver el toro en víctima, sino en combatente, en luchador. Alguien, o por lo menos un animal, que lucha para defender no solo su vida, pero cualquier ser vivo va a morir, sino su libertad. Eso es la bravura. De tal forma que de vez en cuando, no podemos negarlo, cuando hay, por ejemplo, 10 puntillas, descabello, etc. Y yo veo el toro en víctima. Pero por eso protesto. Claro. Por eso los aficionados estamos defendiendo una cierta ética. De no, por ejemplo, contra el afeitado o contra cualquier cosa que va a reducir las armas naturales del toro o cualquier sufrimiento inútil que no pertenece a su lucha, a su combate. Pero todo que pertenece a su combate, que se justifica a través de la noción de bravura, tiene como consecuencia que no es una víctima. Así es. Y bueno, pues este lunes y martes, lunes 4 de febrero y martes 5, celebraremos el aniversario de la Plaza México. Esta noche se estrena en 14 ciudades la película Un filósofo en la arena. ¿Qué puede esperar la gente, Frances, que vaya a ver esta película? Reflexionar, admirar, emocionar. No es una película que defienda la fiesta. No, yo defiendo la fiesta, pero defiendo porque está atacada. Si no, el papel de defensor de la fiesta no me conviene. Lo que más me conviene es de alguien que ama la fiesta, que intenta entender por qué yo amo la fiesta. Y creo que lo intenté explicar en libros, y lo que muestra la película lo muestra con imágenes, porque los dos cineastas no son taurinos. Ese fue un reto también. Sí, es mucho mejor, porque salimos del discurso un poco convenido del aficionado, y creo que para entender lo que está en juego en la corrida de toro hay que se distanciar un poco. Y entonces es un viaje a través de 3 países,
el sur de Francia, Camarga, Arles, Nimes, Céret, etc. España, Valencia, Madrid, Sevilla y México, por supuesto, México, Aguascalientes, Tlaxcala. Entonces, un viaje a través los pueblos del toro, para entender esa pasión. La universalidad de esa pasión y la diversidad cultural que supone. Y es un viaje en lo cual los dos cineastas, porque la película cuenta la historia de la misma película. Ajá, sí, sí. Intenta entender la pasión del filósofo, que es para ellos una cosa un poco rara. Y el filósofo intenta entender por qué ese mundo que él ama desde 50 años quizás está amenazado y quizás está muriendo. Entonces, en este viaje encontramos muchas personas, sabios, María Vargas Llosa, Barceló, Montezuma, entonces, y muchos intelectuales que intentan mostrar un lado de su pasión. Y encontramos también adversarios de los toros y manifestando contra esa práctica bárbara. Que ellos dicen bárbara. Ah, sí, yo lo digo. Frances, muchas gracias. Muchas gracias a ti, por acompañarnos. Y los invito, amigos aficionados, este fin de semana es fundamental que apoyemos la película para que pueda durar más y lograr llegar a más ciudades. Yo lo espero por aquí el próximo viernes a las 9 de la noche.